Ok, pues vamos a ir a un texto en Lucas capítulo 19. Es la historia de Jesús que visita la casa de un tal Zaqueo. Vamos a leer: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era como rico. Ok, es un punto importante ahí. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y mira el versículo 10, y con esto terminamos nuestra lectura por el momento. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, esta historia es la historia que muchos conocen. Es la historia de un tal Zaqueo, que, como dice la palabra de Dios, era rico. Y eso nos puede hablar mucho del espíritu o de cómo era esa persona. Generalmente una persona rica, y uno de los grandes problemas que bajo mi punto de vista tenemos en países desarrollados, vamos a decirlo así, como podemos encontrar en Europa, es que empezamos a pensar que no necesitamos de Dios. Es como si realmente hemos aprendido a autofinanciarnos, a autovivir, a autodecidir, a autohacer. Todo nos lo hacemos nosotros bajo nuestras fuerzas, bajo lo que hemos aprendido, bajo nuestras convicciones, bajo lo que queremos, bajo lo que nos late el corazón, y generalmente nos vamos a dar cuenta de que nuestras propias decisiones muchas veces nos llevan a fracasos en nuestra vida. Aparentemente parece que todo está bien. Este hombre es la perspectiva de una persona que aparentemente todo le iba bien. Tenía todo el dinero que quería, tenía sus posesiones, aparentemente todo iba bien. Pero realmente uno de los mayores desafíos, o el mayor desafío que tenemos como hijos de Dios, es poder hacer ver a este mundo que piensa que es autosuficiente, que realmente estamos locamente necesitados de que Dios venga y entre en nuestra casa, de que Dios venga y visite nuestra casa, de que Dios venga y haga algo en nosotros. Muchos de los que estamos aquí llegó el día en que quizás dimos vueltas por el mundo, pasamos etapas donde teníamos dinero, etapas donde no teníamos, etapas donde estábamos enamorados, etapas donde fuimos defraudados por el amor, etapas donde todos hemos tenido altas y bajas, ¿verdad? Pero llegó el día en el que descubrimos que realmente podíamos recibir una visitación de alguien que iba a transformar para siempre nuestras vidas. De alguien que iba a cambiarlo todo, que estaba por encima de nuestras posesiones, por encima de nuestros deseos carnales, por encima del amor, por encima de las relaciones, por encima del dinero. Y fue cuando Cristo vino y transformó nuestro corazón. Y no fue la religión en sí, no fue el ir a la iglesia en sí, fue realmente una visitación de Dios a nuestro corazón. Él transformó nuestra vida y Él sigue haciéndolo cada día. Y en este momento es lo que está surgiendo. Pero acaba en este texto diciendo algo muy importante. Dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y debemos partir de la base de que todos
de alguna forma hemos nacido perdidos y necesitamos encontrar. Necesitamos ese momento donde somos impactados por Cristo, donde somos realmente, la palabra es visitados, porque de eso se trata hoy. Somos visitados por el Espíritu Santo. Y cuando recibimos una visita del Espíritu Santo, ya nunca más podemos seguir siendo iguales. Ya nunca más deseamos volver al pecado. Ya nunca más el dinero empieza a tomar un lugar que no le pertenece en nuestra vida. Es posible que a lo mejor vivamos todavía fracasos en amistades o en el trabajo o en ciertas cosas, pero da igual, porque sabemos que hemos sido visitados por el Espíritu Santo y eso ha transformado y seguirá transformando nuestras vidas. Y algo importante, la palabra visitación viene de la raíz episcopé, que significa buscar. Y este texto que hemos leído dice que Jesús vino a buscar. Di conmigo, buscar. Eso es visitación. Y es muy importante que entendamos este fundamento para todo lo que viene después. Jesús, que tendría la capacidad de transformar este mundo sencillamente con un toque en sus dedos, que tiene el poder suficiente para que todos aquellos que no creen empiecen a creer, que podría haber tomado el dominio y el control de todas las personas que quizá han empezado a tomar malas decisiones en su vida y por causa de ello hay hambre en el mundo, hay guerras. Es porque sencillamente tenemos el libre albedrío, tú, yo y todo este mundo, de decidir si dejamos que Él visite nuestro corazón o no. Pero la realidad es esta. Encontramos en este texto una realidad muy importante. Hoy Jesús está buscándote. Hoy Jesús está deseando visitarte, porque Él vino a eso. Él vino a buscarte, Él vino a buscarme. Este versículo lo dice, pero con un propósito. Cuando Dios visita es con un propósito. Cuando Él nos busca es con un propósito. El propósito viene justo después, porque Él viene a salvar lo que está perdido. Muchos creen que tienen la solución en su vida. Muchos piensan que son felices. Muchos piensan que lo tienen todo, como ese Zaqueo. Pero fue el momento donde Jesús vino a visitar a Episcope, a buscar a ese hombre que creía que lo tenía todo, pero realmente no tenía nada. Ahora, si este es el deseo del Espíritu Santo en este tiempo, si hemos dicho varias veces que Dios quiere visitar nuestra vida, quiere visitar nuestra iglesia, estamos en tiempos de visitación, debemos saber entonces, entender qué es una visitación de Dios o qué causa una visitación de Dios. Si Dios viene y nos visita, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante? Porque es cierto que a lo mejor la palabra Él vino a salvar lo que se había perdido es demasiado general. Y en esta mañana me gustaría darte 4 o 5 puntos de lo que significa salvar o venir a salvar. Algo pasa en nuestra vida cuando somos visitados por el Espíritu Santo. Amén. Ven conmigo por favor a Génesis 16:2 y vamos a empezar con ese primer punto. Génesis 16:2 dice, es la historia de Sarai. Todos conocéis esta historia que no podía tener hijos. Dice entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Bueno, este Abraham ni siquiera puso un pero, Bueno, en aquel entonces se podía, ahora no. Pero fíjate esta historia. Estamos hablando de una mujer que está en su corazón triste, está amargada, porque toda mujer, decirme si no es así, mujeres,
han nacido con el deseo o la necesidad de ser fértiles, de poder traer al mundo un hijo o una hija. ¿Es así o no es así? Lo que llamamos el instinto de madre, lo que llamamos un instinto que realmente Dios ha regalado a las mujeres, que es el hecho de tener el privilegio de dar a luz vida. Es impresionante esto. Entonces encontramos aquí una mujer que de alguna forma se está quejando a Abraham y diciendo: mira lo que Jehová me ha hecho, Él me ha hecho estéril. Estamos viendo a una mujer que está amargada en su corazón, que está diciendo: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué para lo que yo he sido creada no puedo hacerlo? No puedo procrear. ¿Qué pasa? Y muchas veces no nos damos cuenta, pero en nuestra vida vivimos con esterilidad continua. Muchas veces en la iglesia vivimos con una esterilidad continua. Nos damos cuenta de que somos estériles. Por ejemplo, dijo Jesús: y aún cosas mayores haréis que yo en mi nombre. En mi nombre echaréis fuera demonios, resucitaréis muertos, etcétera, etcétera. Yo muchas veces me pregunto: ¿pero qué pasa? ¿Qué nos ha pasado, iglesia? Porque Jesús, Dios es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Ese Jesús que iba por las calles sanando a enfermos, ese Jesús que levantaba a los paralíticos, que hacía ver a los ciegos. ¿Qué ha pasado con ese poder cuando Él mismo dijo que su iglesia en este tiempo haríamos incluso cosas mayores? Estamos viviendo una esterilidad. Y la causa de nuestra esterilidad como iglesia, hermanos, es porque la iglesia necesita ser realmente visitada por el Espíritu Santo. Si no entendemos, si no estamos dispuestos a recibir esa visitación, a dejar que lo que Jesús, lo que Dios está buscando de nosotros, lo pueda hallar, entonces continuaremos viviendo en esterilidad. Continuaremos luchando quizás con nuestras fuerzas para que algo surja, pero nos daremos cuenta que más intento, más invierto, más doy, al final seguiremos siendo estériles. Porque no depende de lo que tú puedes hacer o lo que yo pueda hacer. No depende de los dones que una iglesia tiene. No depende de si una iglesia es guay o no es guay. No depende si hay luces de colores o la iglesia es grande o tiene miles o no. Depende de ser visitados. Una de las cosas que la visitación de Dios hace es traer fertilidad a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Y yo no sé tú, pero yo quiero ser fértil en mi vida. Yo quiero ser como la palabra de Dios dice de José. Dice que José, todo lo que él tocaba era bendecido. Todo lo que José tocaba se multiplicaba, crecía. Yo quiero ser como ese José. Yo quiero ser como esos hombres o mujeres de Dios que vemos en la palabra de Dios, que Dios vino, les visitó por medio de un ángel, por medio de una visión, fueron visitados y algo se transformó por medio de ellos. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero que haya fertilidad en mi vida. Yo quiero que seamos una iglesia fértil, que cuando oremos por los enfermos sanen. Que cuando verdaderamente vengamos ante circunstancias imposibles, podamos declarar en el nombre de Jesús: tú te haces posible y que sea posible. Yo estoy harto de oír de cáncer, de sida, de enfermedades, de muertes, de suicidios. Estoy harto. ¿No estás harto de ver cómo este mundo se está cayendo a nuestro lado? ¿No estás harto de vivir la angustia, de ver la angustia, de oír angustia? ¿No estás harto, hermano, hermana? La iglesia necesita recuperar la fertilidad. Y no hay otra forma si no es por medio de la visitación del Espíritu Santo. ¿Estáis conmigo? Entonces vemos esta historia, pero fíjate lo que ocurre. Génesis un poquito más adelante, capítulo 21. Versículo 1 y 2. ¿Cómo empieza ese texto? Fuerte. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara, ¿qué pasó? Aleluya.
Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y dice ahí, en el tiempo que Dios le había dicho. Y todos sabemos la historia que ocurre después. Cuando por medio de la visitación una iglesia es fértil, esa fertilidad cambia la historia. Esa fertilidad cambia el ambiente. Esa fertilidad hace que el mundo verdaderamente cambie. Y esto es lo que pasó porque Abraham, Isaac y Jacob fueron fundamentales en la historia de Israel. Y todo porque por medio de una visitación Dios vino a Sara. Y esa visitación hizo que la estéril se convirtiese en alguien que podía ser fértil. Iglesia, necesitamos ser visitados por el Espíritu Santo para que lo que toca en nuestras manos realmente sea bendecido por el Señor. Punto número 2. Ruth, vamos a ir al libro de Ruth. Si lo podemos poner ahí en la pantalla también. Capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos? Ok. Conocemos la historia de que Ruth era una de las nueras que tenía dos de Noemí. Y sabemos que la historia que murió Elimelech. Y entonces Noemí se quedó con sus dos nueras. Y Noemí le dio la posibilidad a sus dos nueras de marcharse y poder rehacer sus vidas de nuevo, porque eran jóvenes. Pero una de ellas, Ruth, es la que se queda con Noemí. Y fíjate en el versículo 6 lo que nos dice. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Están en un momento de la historia donde hay hambre, donde hay dificultades para vivir. Y no me voy a meter en esa historia porque no se trata de eso, pero para resumir y para que entendamos lo que pasa. Noemí, que se fue junto a su esposo y sus dos hijos con su nuera a una tierra donde Dios no quiso que fuesen, empezó a ver esa hambre y esa dificultad en la tierra, y estando en esos campos, lo que dice, hemos leído en el versículo 6, Noemí se entera que realmente Jehová había visitado a su pueblo de donde ellos eran para darles pan. Entonces debemos entender que en el punto que quiero transmitiros ahora, que es el punto número 2, es otra de las causas que la visitación de Dios trae sobre nosotros. Muchas veces tratamos como seres humanos tomar nuestras dificultades en nuestra mano. Si hay dificultad económica, muchas veces lo veo cientos de veces, una y otra vez, y lo he experimentado con mi propia vida. Empezamos a tratar de solucionarnos la vida sin pararnos y esperar a que Dios venga a hablarnos y a visitarnos. Y como consecuencia de ello, empezamos a ser castigados en nuestra vida, físicamente nos cansamos, empezamos a perder nuestras fuerzas, nuestro enfoque, incluso muchos pierden hasta la fe, porque debemos entender algo: nuestro Dios es un Dios de provisión, todo es suyo. Él es el creador del cielo, Él es el creador de la tierra y de todo lo que en ella hay. Cuando venimos a Cristo, una de las cosas que pasan es que empezamos a ser herederos de todo lo que es suyo. Por lo tanto, alguien que ha vivido la visitación de Dios sabe que no debe entrar en ese peligro de pensar que todo está en sus manos. Si yo trabajo mejor, si hago más horas, si yo me sacrifico, si yo me voy para allá o me voy a ese país o me voy al otro, Dios lo va a hacer. Espera un momento. No olvides que nuestro Dios es el Dios de los recursos. No olvides que cuando somos visitados por el Espíritu Santo, punto número 2, lo que surge es que la visitación trae provisión. Cuando somos visitados por Él, Él provee a nuestras vidas.
No solamente estoy hablando en temas económicos. Él provee discernimiento, Él provee vida, Él provee paz, Él provee todo lo que tú y yo necesitamos para vivir tranquilos en esta tierra. Él provee de todo, Él provee de darte un sueño en paz, Él provee de todo lo que te está angustiando hoy. Tú quieres seguir tu camino e intentar con tus propias fuerzas traer tu propia provisión. Adelante, pero tarde o temprano te vas a castigar a ti mismo. Tarde o temprano vas a empezar a ver y a sentir cómo tu cuerpo empieza a ser machacado, cómo tu vida empieza a perder sentido. Incluso muchos entran en pozos y en terrenos peligrosos donde ya la única frase que le viene una y otra vez: ¿y de qué sirve que yo siga en este mundo? Mucho cuidado. Necesitamos la visitación de Dios para entender que Él es nuestro proveedor. Él es el que provee de todo lo que tú y yo necesitamos. Clama a Él y Él responderá. Amén. Esto es algo que entendieron en este momento. El pueblo estaba siendo visitado y lo mejor para estas dos mujeres era ir allí donde había habido una visitación de Dios. Pero otro de los puntos que la visitación hace en nuestra vida, en nuestra iglesia, podemos encontrarla en Jeremías capítulo 27 y versículo 22, que dice: a Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Una de las cosas que la visitación hace cuando viene a nuestra vida es restaurar nuestras vidas. No importa en dónde te metiste, no importa lo que pasó, no importa lo que fue tu pasado, no importa, porque la realidad es que cuando Dios viene y visita nuestra vida, Él, una de las cosas fundamentales que hace con su visitación es restaurar lo que nosotros mismos hemos destruido. Cuando Él nos visita, Él empieza una obra poderosa en nosotros, que a veces lleva tiempo. Es un proceso, entramos en un proceso donde necesitamos darle tiempo. Pero lo importante es saber que cuando Él visita, cuando Él viene, cuando Él toma el control, cuando Él cautiva tu corazón, una de las cosas fundamentales que Él hace es restaurar lo que está derrumbado en nosotros. Vivimos en una sociedad que necesita restauración. En una sociedad que ha vivido divorcios, separaciones, juicios, dificultades económicas. Ha tenido quizá que robar, ha tenido que, en fin, tu propia historia. Tú podrías escribir quizás de cosas que has vivido y que hoy en día tú podrías escanear tu vida y decir: esto está destruido en mi vida. Aquí hay algunas piedras que están caídas. Aquí me siento débil, aquí me siento fracasada. Debes saber algo: si dejas que Dios te visite, Él va a restaurar todo lo que el diablo ha destruido en ti. Si tú dejas que Dios te visite, lo que va a empezar a surgir es que quizá Dios va a quitar todavía algunas piedras que estorban. Quizá algo de tu carácter, quizá las apariencias, o quizá la seducción, o quizá la mentira. No sé lo que estorba todavía, solamente Dios lo sabe de ti, pero la realidad es que hoy puedes ser restaurado si Él te visita. Algunos dicen, y conozco casos de hombres que dicen: si me deja esta mujer yo me muero, me quito la vida. Señal de que no ha vivido una visitación. Porque sabes que es cierto, yo estoy enamorado de mi esposa, yo la necesito, es un regalo de Dios para mi vida. Pero yo tengo claro, y ella tiene claro, de que por encima de nuestra relación está Dios. Si ella me pidiese entre Dios y ella ya conoce mi respuesta. Porque entiendo que en una relación
cuando basamos nuestra vida en relaciones, en posesiones, en ocupaciones, en activismos, tarde o temprano vas a ver el fracaso en tu vida. Porque somos personas. Aquella persona que tú crees que nunca te fallaría, de repente te sorprendes porque te falla. Ese trabajo que pensabas que iba a ser la solución, ahora sí, ahora me han hecho director general, ahora voy a llevar un buen coche, voy a tener una buena casa, ahora sí que voy a ser feliz. ¿Sabes qué? A lo mejor mañana la empresa cierra, por muy fuerte que sea. Eso significa que todavía tú eres el propio ídolo de tu vida. Y no has puesto aquel, el Dios que visita en tu corazón. Porque cuando Dios nos visita, restaura. Y ya no necesitamos ídolos en nuestra vida. Ya no necesitamos muletas que nos estén sujetando como el dinero o esa relación que si me deja, me suicido. No necesitamos eso. Dios viene y restaura todo lo que está derrumbado en nosotros. Amén. Punto número 4. Ahí también en Jeremías capítulo 29 y versículo 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y como consecuencia de esa visitación dice: despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Sabes? Una de las cosas que hace la visitación de Dios en nuestra vida, empieza a darle vida a este libro. De repente deja de aburrirte este libro. De repente empiezas a darte cuenta que este libro empieza a darte la vida. Este libro empieza a guiarte, empieza a trabajar los fundamentos de tu vida. Ya no eres tú, sino que empiezas a reflejar tu vida en lo que este libro dice. Y empiezas a cambiar cosas en tu carácter, cosas en tus reacciones, cosas en tus decisiones, cosas en todo lo que tú eres. Porque somos transformados por esa visitación, porque lo que la visitación hace es darle poder a la palabra de Dios. Ya no importa tanto lo que me dice la sociedad, si soy guapo, si soy feo, ya no importa tanto si me dicen es que tengo la nariz gorda. ¿Y qué que tenga la nariz gorda? Dios te la hizo así. Y estás precioso y estás preciosa. Pero vivimos en un mundo que no nos dice eso. Vivimos en un mundo donde hay un molde diabólico, satánico, que encima es poderoso y que consigue seducir no solamente los que están ahí fuera, sino peor todavía los que estamos aquí dentro. Y muchas veces somos seducidos, ¿sabes por qué? Porque no hemos vivido la visitación, porque cuando la visitación viene, la palabra de Dios empieza a tomar poder en nuestra vida. Y yo leo en su palabra que Él me hizo a su imagen, a su semejanza. Y yo leo en su palabra que Dios es un Dios perfecto, que todo lo que Él hace es perfecto. Así que cuando te mires al espejo, di, qué perfecto soy. Todo cambia, nuestras perspectivas cambian cuando somos visitados por el Espíritu Santo. Cuando somos visitados por el Espíritu Santo, empezamos a hacer que estas palabras empiecen a tomar vida en nosotros. Y otra de las cosas que encontramos en ese versículo, en ese mismito, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En definitiva, porque mis pensamientos sobre vosotros son pensamientos de paz y no de mal.
y termina diciendo para daros el fin que esperáis. Ahora, fíjate algo, ¿cuántos padres de los que estamos aquí no deseamos lo mejor para nuestros hijos? Todos lo deseamos. Incluso algunos que quizás sois novios y estáis empezando a planear vuestro futuro, ya estáis preparando y bueno, y nos casaremos y tendremos nuestros hijos, y cómo ves tú, qué debemos hacer, le damos chuches, no le damos chuches, bueno, espérate, ya vendrán esos problemas, deja las chuches todavía, hay otras cosas más importantes, pero realmente debemos saber algo. ¿Sabes qué? Como hombres y mujeres que venimos todo del mismo núcleo de creación, nuestro Dios que está en los cielos, que creó todo, te creó a ti y me creó a mí, nos hizo con la capacidad, con la necesidad a todo ser humano de buscar la visitación de Dios. Lo que pasa es que algunos todavía están cegados en sus ojos, porque todavía algunos tienen su corazón duro, porque todavía algunos están todavía lo suficientemente fuertes en sus fuerzas que todavía no han dejado o todavía no han aprendido a abandonarse en las manos del Señor. Pero llegará. Pero te voy a decir una cosa, el Dios que te creó y me creó tiene pensamientos sobre mi vida de paz. ¿Y sabes qué me causa eso? Paz. Cuando la visitación de Dios viene, una de las cosas que sentimos es paz en nuestra vida. Yo no sé qué pasará el año que viene conmigo. No sé qué pasará con mi trabajo. No sé qué pasará con mi esposa, ni sé lo que pasará con mis hijos. Pero lo que sí sé es que tengo paz. Porque siempre que el Espíritu Santo me visita, me hace recordar que Él tiene pensamientos buenos para mi vida. De que Él, en sus pensamientos está el cuidar a mi esposa, el cuidar a mis hijos, el cuidar mi economía, el cuidar todo lo que soy. Él está al control. Y cuando vivimos visitación, una de las cosas que experimentamos es la verdadera paz. La paz que tú sientes ese momento donde vas al banco y hay 500 millones de euros. Aleluya. Sientes una paz y para comer tenemos. Ahora, cuando tú vas al cajero y tienes menos 500 mil millones de euros, dices, ¡oh! Duele un poquito más, ¿verdad? La inversa duele. Y ahí es donde entran las cosas de Dios. Ahí es donde alguien que recibe la visitación de Dios no vive obsesionado con qué pasará mañana. No vive obsesionado pensando que ese Dios al que ama, levanta sus manos, adora, viene a la iglesia por Él, etcétera, etcétera, que un día lo abandonará. No, porque Dios no abandona. Y a veces tenemos que pasar por periodos en nuestra vida que Él mismo permite, y te voy a decir por qué. No para hacernos de rabiar, ni para molestarnos, ni no. Es porque Él nos ama con tanto amor que lo que quiere es perfeccionarnos para la buena obra. Y que tú en un momento pases dificultad, lo que debes hacer es no perder tu paz. Busca la presencia de Dios para ser visitado, porque quizás en ese momento de angustia Dios te quiere enseñar algo. Aprende y sigue caminando. Amén. Punto siguiente, punto 5, y con esto acabamos, creo. Lucas 1:31. Dice, entonces el ángel, empezamos en el 30, le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino nunca tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí es donde está el meollo de la cuestión, el punto más importante.
la visitación que esta tierra recibió, que empezó por una visitación a esta mujer que no se sentía digna para tal cosa, pero a ella el mismo ángel le dijo, el Espíritu Santo va a venir, es decir, va a visitarte a ti. Cuando Dios visita, empieza a engendrar sobre nosotros cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Engendra sobre nosotros ese ADN de salvación, engendra en nosotros ese ADN de libertadores, engendra en nosotros ese ADN de estar dispuestos a morir para que otros vivan. Lo que quiero decir es que cuando recibimos la visitación empezamos a entender no lo que yo soy, sino lo que yo soy en Cristo. Empezamos a ser realmente imitadores de Jesús. Y Jesús, ¿qué es lo que significó y qué es lo que significa para nosotros? Él es el sanador, Él es el libertador, Él es torre fuerte, Él es el sanador, Él es todo lo que este mundo necesita. Y cuando tú y yo somos visitados, estamos recibiendo ese mismo ADN que fue dado a Jesús. Y Él mismo lo dijo antes de dejar esta tierra: yo me voy, pero yo os envío. Yo me voy, pero aquí os dejo. Yo me voy, pero ahora os toca a vosotros ir por todo el mundo, predicar el evangelio, sanar enfermos, levantar a muertos, hacer que paralíticos se levanten, que ciegos vean, orar por la gente angustiada y que sea liberada. Dios nos ha llamado, iglesia, y necesitamos esa visitación para entender lo que yo soy en Cristo. Si Dios no te visita, si el Espíritu Santo no te visita, nunca vas a emprender lo que realmente has sido llamado a hacer. Tú no estás en este mundo para tener un trabajo. Tú no estás en este mundo para casarte. Tú no estás en este mundo para ser rico. Tú no estás en este mundo para eso. Eso apenas son bendiciones extras que nuestro Padre que nos ama nos regala, pero no es el motivo de nuestra vida. Cuando recibimos visitación nos damos cuenta de que toda la perspectiva cambia en nuestra mente, cambia en nuestro corazón, y todo lo que hacemos gira en torno a nuestro gran llamado, que el reino de Dios se instale en esta tierra. Si tú no recibes una visitación, nunca entenderás quién eres tú. Si tú no recibes una visitación, nunca entenderás. Nunca entenderás que hemos sido creados para ser imitadores de Jesús. Nunca entenderás que hay algo mucho mayor que una relación, que hay algo mucho mayor que el dinero. Es vivir para Él. Y que ahí en mi trabajo yo pueda predicar el evangelio, que ahí en mi instituto o en mi universidad pueda predicar el evangelio, que a mis clientes le pueda predicar el evangelio, que en el supermercado pueda predicar el evangelio. La visitación provoca sobre nosotros la acción. Somos accionados para hacer lo que Jesús hizo: traer salvación a este mundo. Amén.